Viste cuando tenés a alguien con autoridad, Diego, que impone por lo menos respeto, hizo Bukele algo que Milei también replicó, que es pararse frente a la ONU en algún determinado momento de su gestión y contarle a las Naciones Unidas quién era o qué era su país. Lo mismo que hizo Javier Milei este año frente a la ONU. La pregunta que nos hacemos, porque hoy salió un nuevo título periodístico alrededor de su gestión, si es un reflejo a seguir, a imitar, porque en la provincia de Santa Fe también el gobernador Maximiliano Puyaro ha tratado de imitar algunas cuestiones, o es un enemigo de los países en libertad. Hoy se conoció la fuerte reacción de Bukele y de su hermano contra una investigación periodística sobre un sospechoso crecimiento de su riqueza personal. Fue una publicación que reveló la adquisición de 34 nuevas propiedades valuadas en 9 millones de dólares durante el primer mandato del presidente salvadoreño que fue reelecto este año a principio de año. Imbéciles. Así llamó el popular presidente Nayib Bukele a los periodistas del Salvador que independientes publicaron 2 investigaciones periodísticas que revelaban cómo él y 5 miembros más de su familia, 3 hermanos, su esposa y su madre, adquirieron 34 propiedades valuadas en 9 millones de dólares durante los primeros 5 años del gobierno. La pregunta que nos hicimos, y esto tuve algunas respuestas sorpresivas, si ejercer el periodismo en ese país es fácil, ¿no? Hace unos días le consulté a una colega del Salvador sobre el boom de la visita del presidente a la Argentina y me mandó un audio privado que yo lo voy a develar sin decir quién, porque me llamó mucho la atención su respuesta. Fíjate que yo tengo un poco de temor porque la situación para los periodistas aquí está bien complicado y pues no me gusta hablar precisamente de estos temas, ¿verdad? Pero si te parece, yo te puedo conseguir a alguien. Bueno, la periodista que me responde ya había hablado varias veces, inclusive el año pasado con tu papá hemos podido hablar con ella, también tratando de saber quién era Bukele. Cuando ya uno tiene miedo a hablar es porque algo pasa. Nos conectamos con Nelson Rauda, que es periodista, trabaja desde el 2015 en un medio independiente llamado El Faro. Fue finalista de varios premios, un premio europeo, y en el 2020 fue nominado al premio Innovación de la Fundación Gabo. Nos atendió sin miedo. ¿Por qué cae tan bien Bukele a un sector político argentino? Los argentinos creo que tienen que entender que Bukele es un político y que antes de ser político era publicista y por tanto lo que es casi universalmente sabido de los políticos es que Bukele es un gran publicista, es mucho mejor publicista que el presidente y él tiene éxito afuera de El Salvador hablando de un país que no existe. De un país que no existe. Bukele asumió el poder en un país atravesado por las consecuencias de una guerra de pandillas, muertos, miedo, corrupción. Y ante la ONU, uno de sus discursos más disruptivos intentó mostrar cuán publicista era, cuánto había cambiado su país en su gestión. El plan de seguridad de Bukele, que se llama Control Territorial, es reservado en El Salvador. No podemos conocer el documento. Parte de ese modelo Bukele es reservar absolutamente toda la información pública, toda. Los datos de salud, los gastos de obras públicas, de la pandemia. Mucha de esa información es un secreto desde que Bukele está en el gobierno hace 6 años. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño terminó. Cantaba Charlie, que era huir de la censura de la dictadura en la Argentina, ¿no? Para el colega salvadoreño, lo que quiere su gobierno es justamente eso, que nadie cuente lo que ve. Pues él llegó a decir que no había desempleo en El Salvador, lo cual es absolutamente ridículo con la cantidad de migrantes que tenemos viajando y viviendo en Estados Unidos porque no tienen oportunidad de trabajo. Él llegó a decir que somos como un país de primer mundo cuando el 40% de la población está en situación de pobreza. Hablar para mí de un modelo Bukele es un éxito publicitario, pero que no tiene sentido en la práctica. Lo dice un salvadoreño desde su país. Esta idea de Bukele y la libertad de prensa, ¿no? ¿Es otra molestia a la prensa para el ejercicio de su poder total? Hablemos de datos. En 2018 El Salvador estaba en el lugar 68 del índice de libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras. Ahora mismo estamos en el lugar 133, es decir, hemos descendido 67 puestos desde entonces, de unas mediciones que miden cosas como eso, como la libertad, como el nivel de ataques a los periodistas.
En septiembre pasado salió la primera investigación que puso contra las cuerdas a Bukele. Habían adquirido 34 nuevas propiedades de lujo y fincas valoradas en 9.2 millones de dólares. Imbéciles fue la respuesta del mandatario. Hemos tenido espionaje, el presidente nos ha acusado de lavado de dinero, el presidente nos ha acusado a los periodistas individualmente. Yo he ido a la fiscalía a declarar por delitos falsos que se nos han atribuido. Hay periodistas exiliados en El Salvador, periodistas que se han ido porque no quieren ejercer la labor sobre lo que nosotros consideramos una dictadura, un estado sin separación de poderes en el que un presidente se reeligió contrario a lo que dice la Constitución vigente. El modelo firme de un presidente enemigo de la transparencia y la libertad de expresión tiene cientos de ejemplos, al menos en esta comarca, Diego. ¿La política desnuda sus defectos? No sé cómo podés hablar de libertades en el país que tiene la mayor tasa de encarcelamiento, creo que del mundo. El modelo Bukele es, ustedes quieren tener seguridad, tienen que sacrificar sus derechos constitucionales. Sacrificar los derechos constitucionales, algo que merodea en algunas ideas ayer dichas por la propia Lilita Carrió. No es un superhéroe Bukele, ni tampoco ninguno de los que tenemos en este condado, Diego. En la Argentina hoy hay más de 100.000 personas en cárceles provinciales y federales. La mitad de ellos son varones alojados en las cárceles bonaerenses. Tienen celulares, tienen dinero, corrompen lo corrompible para seguir contando, más allá del optimismo que Bukele mostró en la Argentina, estas historias detrás de las noticias. Gracias, Robert Temazo, para seguir discutiendo y charlando en esta tarde.